El millonario llegó sin avisar y encontró a la empleada dormida en el sofá con sus gemelos. Gonzalo Herrera abrió la puerta de la casa sin hacer ruido y se detuvo en el recibidor con las llaves en la mano y el portafolio colgando del hombro, escuchando. La mansión estaba en silencio, no el silencio normal de las 10 de la noche cuando él llegaba, y los gemelos ya estaban dormidos y Daniela estaba en la recámara viendo el teléfono, y la casa tenía ese vacío limpio de un lugar donde todo funciona pero nadie habita. Era otro silencio, un silencio de las 4 de la tarde con sol entrando por las ventanas y los pájaros del jardín cantando afuera y una quietud adentro que no correspondía a una casa donde viven 2 niños de 4 años que a esa hora deberían estar gritando o corriendo o peleando por un juguete. La reunión de las 3 se había cancelado. El cliente de Zacatecas llamó 20 minutos antes para posponer, y Gonzalo decidió volver a casa en lugar de quedarse en la oficina hasta las 10, como hacía todos los días, desde hacía más años de los que quería contar. Daniela no estaba. Su carro no estaba en la cochera. Los gemelos deberían estar con Tere. Gonzalo caminó por el pasillo hacia la sala de estar. Los zapatos de vestir hacían un ruido seco sobre el piso de madera que él intentó suavizar caminando de puntitas, no porque sospechara nada, sino porque el silencio de esa casa tenía algo que le pedía respeto, como si estuviera entrando a un lugar donde algo frágil estaba ocurriendo y cualquier ruido pudiera romperlo. Llegó a la puerta de la sala y se detuvo. En el sofá beige de la sala de estar, el sofá de 3 plazas que Daniela eligió en una mueblería de Polanco cuando amueblaron la casa, el sofá de tela italiana con cojines de seda que costó más de lo que Gonzalo quería recordar y que Daniela limpiaba cada semana con un producto especial que olía a lavanda y que nadie en esa casa se atrevía a manchar. Estaba Tere, dormida, de uniforme, con la cabeza recargada en el respaldo y los brazos abiertos como las alas de alguien que se dejó caer sin fuerzas. Para acomodarse, Nicolás estaba acurrucado a su izquierda, con la cabeza en su regazo y las piernas encogidas sobre los cojines de seda, dormido con la boca entreabierta y la respiración lenta de un niño que duerme como solo duermen los niños que se sienten completamente seguros. Adrián estaba a su derecha, pegado al costado de Tere, con la mano izquierda entrelazada en la mano derecha de ella, los dedos pequeños agarrados a los dedos grandes, con una firmeza que no correspondía a alguien dormido, como si incluso en el sueño la mano de Adrián supiera que no debía soltar. Los 3 dormían con la paz absoluta de las personas, que no saben que alguien las está mirando. Gonzalo no se movió, no encendió la luz, no tosió. Se quedó parado en la puerta de la sala, con el portafolio en la mano y la corbata aflojada, y los ojos fijos en una escena que no encajaba en ninguna de las versiones de su casa que él conocía. La versión de las 7 de la mañana cuando salía corriendo hacia la oficina, la versión de las 10 de la noche cuando llegaba y todo estaba en orden, la versión que Daniela le presentaba cada día como si fuera la única que existía. Entonces vio los zapatos de Tere estaban en el piso, junto al sofá, acomodados uno al lado del otro con la precisión de alguien que los pone así por costumbre. Eran zapatos negros de trabajo, desgastados, con la suela aplastada por un lado de una forma que indicaba que la persona que los usaba pasaba más tiempo de pie del que cualquier zapato estaba diseñado para soportar, y los pies de Tere, descalzos, expuestos, fuera de los zapatos por primera vez desde que Gonzalo tenía memoria de haberla visto, estaban apoyados sobre algo que le hizo dar un paso hacia adelante para verlo mejor. 2 cojines de seda, los cojines decorativos que Daniela ponía en las esquinas del sofá, los que tenían bordado de flores y que nadie usaba porque eran de adorno, estaban en el piso, uno encima del otro, debajo de los pies descalzos de Tere.
Los gemelos los habían puesto ahí. Los habían sacado del sofá. Los habían acomodado en el piso y habían levantado los pies de Tere para colocarlos encima, como si supieran que los pies de esa mujer necesitaban estar elevados, como si alguien les hubiera enseñado o como si ellos mismos hubieran descubierto, mirando, observando, entendiendo cosas que los adultos de esa casa no veían, que los pies de Tere dolían, y los pies de Tere dolían. Gonzalo lo vio en ese momento con una claridad que le apretó algo en el centro del pecho. Los tobillos estaban hinchados. No un poco hinchados, no hinchados como los de alguien que caminó mucho un día, hinchados de una forma permanente, crónica, con la piel estirada y brillante y las venas visibles debajo de la superficie formando líneas moradas que subían por las pantorrillas y desaparecían debajo del borde del uniforme. Eran los pies de una persona que lleva años de pie. No horas, no días, años. Gonzalo sacó el teléfono del bolsillo y tomó una foto. No supo por qué lo hizo en ese momento. Fue un impulso, un reflejo de alguien que siente que lo que tiene enfrente es algo que necesita ser registrado antes de que desaparezca. La foto salió con la luz de la tarde entrando por la ventana y bañando el sofá de una tonalidad dorada que hacía que los tres cuerpos dormidos parecieran una pintura. Tere en el centro con el uniforme gris y los brazos abiertos. Nicolás en su regazo con la cara hundida en la tela del mandil. Adrián pegado a su costado con la mano agarrada a la de ella, y los pies descalzos de Tere sobre las almohadas de Milton seda con las venas moradas brillando bajo la luz. Era la foto más hermosa que Gonzalo había tomado de sus hijos. En 3 sesiones profesionales con fotógrafo, estudio y ropa combinada, nunca habían parecido tan en paz como en ese sofá, dormidos en los brazos de una mujer con uniforme de trabajo y los pies destrozados. Gonzalo miró la foto en la pantalla del teléfono, miró a sus hijos dormidos, miró los pies de Tere sobre los cojines de seda, y una pregunta se formó en su cabeza con la lentitud de las cosas que una vez pensadas no pueden dejar de pensarse. ¿Por qué sus hijos de 4 años sabían que los pies de la empleada dolían y él no? Gonzalo guardó el teléfono en el bolsillo y dio un paso dentro de la sala. El piso de madera crujió debajo de su zapato y el sonido atravesó el silencio como una piedra que rompe la superficie de un lago. Pequeño, breve, pero suficiente para que todo cambiara. Tere abrió los ojos. Lo que pasó después duró menos de 3 segundos, pero Gonzalo lo recordaría el resto de su vida en cámara lenta, cada movimiento separado del siguiente, como las páginas de un libro que alguien hojea demasiado rápido. Tere lo vio, el color se le fue de la cara como si alguien hubiera abierto una válvula por donde se escapaba todo lo que la sostenía, y saltó del sofá con una violencia que no correspondía a una mujer que acababa de despertarse, una violencia que venía del miedo puro, del reflejo animal de alguien que ha internalizado una prohibición tan profundamente que su cuerpo reacciona antes que su mente. Saltó del sofá, se puso los zapatos en un solo movimiento sin agacharse, sin detenerse, sin mirar si los pies entraban bien, y se quedó de pie en el centro de la sala con las manos juntas sobre el mandil y los ojos abiertos de una forma que Gonzalo solo había visto una vez, en un perro que encontró en la calle cuando era niño, acorralado contra una pared, temblando, esperando el golpe. Los gemelos se despertaron con el movimiento. Nicolás se sentó en el sofá frotándose los ojos. Adrián miró la mano vacía, donde un segundo antes estaba la mano de Tere, y la cerró en un puño involuntario, como si los dedos quisieran retener algo que ya no estaba. «Señor, por favor». La voz de Tere salió en un susurro que temblaba desde la primera sílaba. «No le diga a la señora. Me quedé dormida. No vuelve a pasar. Fue la primera vez, se lo juro.
Por favor, no me despida. Gonzalo levantó la mano, no para callarla, para decirle que parara, que respirara, que dejara de temblar. Pero Tere no paró. Siguió hablando con la velocidad de alguien que necesita convencer al mundo de que merece seguir existiendo en él. Le prometo que no vuelve a pasar. Fue un momento, señor. Los niños estaban cansados y yo me senté un ratito nada más y me quedé dormida. No volví a sentarme en todo el día. Fue un momento, un ratito nada más. Tere, le limpio el sofá ahora mismo, señor. Si se manchó de algo, se lo limpio. Si quiere, lo mando a la tintorería. Y pago con mi... Tere, para. Tere paró. Se quedó de pie en el centro de la sala con las manos apretadas sobre el mandil y el cuerpo entero vibrando como una cuerda de guitarra que alguien acaba de soltar. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de terror. Del terror de alguien que lleva 4 años obedeciendo una regla que le destruyó el cuerpo y que acaba de ser descubierta rompiéndola. Gonzalo sacó el teléfono del bolsillo y le mostró la pantalla. La foto. Tere dormida con los gemelos abrazados a ella, los pies sobre los cojines de seda, la luz dorada de la tarde entrando por la ventana. Tere miró la foto sin entender por qué su patrón le estaba mostrando la evidencia de su falta en lugar de usarla contra ella. ¿Por qué nunca te sientas?, preguntó Gonzalo. Tere bajó la vista al piso. No contestó. Sus manos se apretaron más sobre el mandil, arrugando la tela entre los dedos, y sus pies, los pies que Gonzalo acababa de ver descalzos, hinchados, con las venas moradas cruzándole los tobillos, se movieron dentro de los zapatos negros como si intentaran esconderse. ¡Papá! Nicolás se bajó del sofá y se paró frente a Gonzalo con la misma postura que usaba cuando quería decir algo importante. Los hombros derechos, la barbilla levantada, los ojos fijos. Nosotros le dijimos que se acostara. Ella no quería, dijo que no podía, que mamá no la deja. La frase entró en el cerebro de Gonzalo como algo que necesitaba ser procesado 2 veces para ser creído. ¿Que mamá no la deja? ¿El qué? Sentarse, dijo Nicolás. Mamá no deja que Tere se siente, ni en las sillas, ni en los sillones, ni en la banca del jardín, en ningún lado. Dice que los muebles son para la familia. Gonzalo miró a Nicolás, miró a Tere. Tere tenía los ojos cerrados y las manos tan apretadas sobre el mandil que los nudillos se le habían puesto blancos. Cada palabra que Nicolás decía era un clavo que se hundía en algo que ella había mantenido sellado durante 4 años. Algo que vivía en su cuerpo, pero que nunca había salido por su boca. Algo que ahora estaba siendo dicho por un niño de 4 años en una sala donde el sol de la tarde seguía entrando como si nada estuviera pasando. Adrián se bajó del sofá y caminó hasta Tere. Le tomó la mano, la misma mano que había estado agarrando mientras dormía, y la sostuvo con las 2 suyas. Miró a su padre y dijo: le dijimos que si no se acostaba, nosotros íbamos a dormir en el piso con ella, y se acostó. Gonzalo se sentó en el sillón frente al sofá, no porque necesitara sentarse, sino porque las piernas le pidieron dejar de sostenerlo. 2 niños de 4 años habían amenazado con dormir en el piso para obligar a una mujer adulta a acostarse en un sofá, no porque les gustara dormir con ella, no porque fuera un juego, porque sabían que esa mujer no tenía permitido sentarse y la única forma de hacer que descansara era quitarle la opción de negarse. «Tere», dijo Gonzalo con una voz que ya no era la de un patrón preguntando, sino la de un hombre que necesita entender algo que debería haber entendido hace años. «¿Hace cuánto que no te sientas?» Tere abrió los ojos, miró a Gonzalo y por primera vez desde que él la conocía, 4 años, 1460 días de verla en uniforme en la cocina, en el pasillo, en la puerta, siempre de pie,
siempre moviéndose, siempre con esa postura erguida que él atribuía a disciplina y que ahora entendía que era otra cosa. Tere dijo la verdad. 4 años, señor, desde que entré a esta casa. La frase cayó en la sala con el peso de algo que se mide en el cuerpo, no en las palabras. 4 años, 1460 días, 16 horas por día, 23.360 horas de pie, en una casa donde había 12 sillas, 3 sillones, 2 bancas de jardín, 4 taburetes de cocina y un sofá beige de tela italiana con cojines de seda que costó más que 6 meses. De sueldo de la mujer que lo limpiaba cada semana, pero que no tenía permiso de tocarlo. ¿Dónde descansas?, preguntó Gonzalo. Tere no contestó. Miró hacia el pasillo de servicio, el pasillo estrecho que conectaba la cocina con el cuarto de lavado y el baño de servicio, con una mirada que no era de vergüenza sino de resignación, la resignación de alguien que ha aceptado que su realidad es lo que es y que nombrarla en voz alta no la va a cambiar. «Enséñame», dijo Gonzalo. Tere caminó por el pasillo. Gonzalo la siguió. Los gemelos fueron detrás, Nicolás adelante con paso decidido y Adrián atrás, sin soltar la mano de Tere. El pasillo era angosto, con paredes blancas y piso de loseta fría que no tenía la calefacción por piso que tenía el resto de la casa. Al fondo, una puerta de madera pintada de blanco que Gonzalo no recordaba haber abierto nunca. Tere abrió la puerta, el baño de servicio, de 1,5 metros por 1,5 metros, un excusado, un lavamanos pequeño y un espejo con una grieta en la esquina superior. Nada más, sin silla, sin banco, sin una superficie donde una persona pudiera sentarse que no fuera el excusado o el piso. Gonzalo miró el piso y lo vio. En la loseta blanca, junto a la pared del fondo, entre el excusado y el lavamanos, había una marca. Una marca rectangular, del tamaño de una persona sentada con las piernas recogidas, donde la loseta estaba ligeramente más oscura que el resto, más gastada, con los bordes del rectángulo difuminados por el uso. La marca de alguien que se sentaba ahí, todos los días, durante años, en el piso de un baño de 1,5 metros, entre un excusado y un lavamanos, con la espalda contra la pared, las piernas recogidas y los pies hinchados, estirados frente a ella, 5 minutos cada vez, antes de volver a levantarse y seguir de pie otras 3 horas, hasta el siguiente descanso de 5 minutos en el piso del baño. Gonzalo miró la marca, miró a Tere, miró los pies de Tere dentro de los zapatos negros que escondían los tobillos hinchados y las venas moradas que sus hijos de 4 años conocían, y él no. Y algo se le acomodó dentro de la cabeza con la fuerza de una pared que se cae. Él vivía en esta casa, dormía en esta casa, desayunaba en esta casa, y a 3 puertas de distancia de su cama, una mujer se sentaba en el piso de un baño porque su esposa le había prohibido tocar una silla. Adrián se agachó y tocó la marca en la loseta con la punta de los dedos. La tocó con la suavidad de alguien que toca algo que le duele. Después levantó la vista hacia su padre y dijo: «Aquí es donde Tere se sienta cuando le duelen mucho los pies, papá. Nosotros la encontramos un día. Estaba sentada aquí llorando, y ese día le dijimos que se viniera al sofá». Gonzalo se recargó en el marco de la puerta del baño y entendió que lo que estaba viendo no era solo una marca en el piso, era la firma de 4 años de una mujer tratada como algo que no merece descansar en el mismo lugar que las personas que la rodean. Y los únicos que lo vieron, los únicos que hicieron algo, los únicos que le devolvieron a Tere 20 minutos de humanidad en un sofá prohibido, fueron 2 niños de 4 años que un día la encontraron llorando en el piso de un baño y decidieron que eso no podía seguir pasando. Gonzalo cerró la puerta,
del baño. Miró a Nicolás, miró a Adrián y dijo algo que no era una pregunta, sino el inicio de algo que iba a cambiar la forma de esa casa para siempre. Necesito que me cuenten todo, desde el principio, cómo funciona, cada detalle. Gonzalo instaló las cámaras un martes por la noche, después de que todos se durmieron. 4 cámaras pequeñas, del tipo que usaba en las obras para supervisar avances a distancia. Una en la sala de estar, apuntando al sofá. Una en el pasillo de servicio, cubriendo la puerta del baño. Una en la cocina, enfocando la barra y el área donde Tere trabajaba la mayor en parte del día. Y una en el corredor del segundo piso, donde estaba la ventana que daba a la calle y a la entrada de la cochera. No le dijo a nadie, no le dijo a Daniela, no le dijo a Tere, no les dijo a los gemelos. Se conectó desde la oficina al sistema de monitoreo y durante una semana observó lo que pasaba en su casa cuando él no estaba. Lo primero que vio fue la rutina. Tere llegaba a las 6 de la mañana, entraba por la puerta de servicio, se cambiaba en el cuarto de lavado, un cuarto sin ventana donde guardaba el uniforme colgado de un clavo, y empezaba a trabajar. A las 6:10 estaba trapeando la cocina. A las 6:30 preparaba el desayuno. A las 7 despertaba a los gemelos, los bañaba, los vestía y les daba de desayunar en la barra de la cocina. A las 7:30 Daniela bajaba, desayunaba en el comedor, sola, sin los gemelos, que ya habían comido, y le dejaba a Tere la lista del día en un papel pegado con imán en el refrigerador. A las 8, Gonzalo se iba a la oficina, y a las 8:15, cuando la puerta del garaje se cerraba y el ruido del motor de la camioneta desaparecía por la calle, la casa de Gonzalo Herrera se convertía en otra casa. La cámara de la cocina lo mostró primero. El miércoles a las 9 de la mañana, Daniela entró a la cocina donde Tere estaba lavando los platos del desayuno. Se recargó en la barra con su taza de café y observó a Tere trabajar durante 1 minuto entero sin decir nada. 1 minuto de observación, silenciosa, que tenía la calidad de una inspección, como alguien que revisa si una máquina está funcionando correctamente. Después bajó la mirada hacia los pies de Tere y dijo con una voz que no era un grito ni una orden, sino algo peor, algo casual, cotidiano, dicho con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima. Teresa, estás recargada en la barra. Si necesitas descansar, ahí está el baño. Tere se separó de la barra. No estaba sentada, estaba de pie, apoyando la cadera contra el borde del mueble mientras lavaba los platos. El tipo de apoyo que cualquier persona hace por instinto después de estar parada 2 horas seguidas. Pero para Daniela, recargarse era el primer paso hacia sentarse, y sentarse era la línea que Tere no podía cruzar. Tere se enderezó, siguió lavando los platos con la espalda recta y los pies plantados en el piso, sin apoyar el cuerpo en nada, y Daniela salió de la cocina con la taza de café sin decir otra palabra. Gonzalo pausó la grabación. La vio 3 veces. No había grito, no había insulto, no había amenaza directa, solo una frase. Si necesitas descansar, ahí está el baño. Dicha con la suavidad de una sugerencia y la precisión de un cuchillo. Daniela no necesitaba gritar. La regla ya estaba instalada. 4 años de repetición la habían convertido en algo que funcionaba solo, como un mecanismo que ya no necesita que nadie lo accione porque la persona que lo lleva dentro lo acciona por sí misma. El jueves a las 10, Daniela salió de la casa en su carro. La cámara del corredor del segundo piso mostró lo que pasó 60 segundos después. Nicolás apareció en la ventana. Se subió al mueble de madera que estaba debajo del vidrio. Un mueble donde Daniela ponía figuras decorativas que los gemelos tenían prohibido tocar. Y se asomó con las manos apoyadas en el marco, mirando hacia la calle donde el carro de su madre acababa de desaparecer por la esquina. Se quedó ahí 15 segundos, contando en silencio.
moviendo los labios con la concentración de un niño que ha aprendido a medir el tiempo por instinto. Después se volteó hacia el pasillo y dijo una palabra, una sola palabra, con la voz baja y el tono firme de alguien que ha repetido esa señal decenas de veces. Ya. La cámara de la cocina mostró el resto. Adrián estaba esperando junto a Tere, que limpiaba la barra con un trapo. Cuando escuchó la señal de Nicolás, Adrián le tomó la mano a Tere y la jaló suavemente hacia la sala. Tere resistió. No puedo, mi niño. Si la señora regresa. Adrián no soltó. Jaló de nuevo. Ya se fue, Tere. Nico está en la ventana. Él nos avisa. Tere miró hacia el pasillo donde Nicolás estaba apostado en la ventana, con la cara pegada al vidrio. Miró a Adrián, que la sostenía de la mano con esa fuerza suave de los niños que no obligan, pero tampoco aceptan un no. Y algo se rindió en ella. No la voluntad, sino la resistencia. El muro que levantaba cada mañana entre lo que su cuerpo necesitaba y lo que la regla le permitía. Se dejó llevar. La cámara de la sala capturó los siguientes 20 minutos como si fuera un documental sobre la dignidad robada y devuelta en fragmentos. Adrián guió a Tere hasta el sofá beige. Tere se sentó despacio, como si el acto de doblar las rodillas y apoyar el peso del cuerpo en un cojín fuera algo que había olvidado cómo hacer, y probablemente lo había olvidado, porque 4 años de no sentarse en nada que no fuera el piso de un baño le habían borrado del cuerpo la memoria de lo que es hundirse en algo blando. Se sentó y un segundo después cerró los ojos con una expresión que Gonzalo no había visto en la cara de ninguna persona antes, el alivio de alguien a quien le quitan un peso que lleva tanto tiempo cargando que ya no distingue entre el peso y su propio cuerpo. Adrián se agachó, le quitó los zapatos con cuidado, desabrochando la correa con dedos que sabían exactamente cómo hacerlo, con la práctica de alguien que lo ha hecho muchas veces, y tomó los 2 cojines de seda de las esquinas del sofá. Los puso en el piso, levantó los pies de Tere y los colocó encima, uno a uno, con la delicadeza de alguien que sabe que esos pies duelen y que tocarlos mal puede causar más dolor. Nicolás bajó de la ventana del corredor, entró a la sala y se acurrucó en el regazo de Tere. Adrián se acomodó a su lado y le tomó la mano. Y Tere, con los pies elevados y los 2 niños pegados a ella, se quedó dormida en menos de 4 minutos. No 4 minutos de dar vueltas buscando posición. 4 minutos de caer en el sueño como alguien que ha estado despierta 16 horas al día durante 1460 días y cuyo cuerpo no necesita que le pidan permiso para colapsar cuando por fin se lo dan. Pero Nicolás no dormía. No de inmediato. Gonzalo lo vio en la grabación. Nicolás se acomodaba en el regazo de Tere, cerraba los ojos, y después de un minuto los abría y sacaba el tablet de debajo del cojín del sofá. Ahí lo escondía, en la ranura entre el cojín y el respaldo, donde ni Daniela ni nadie lo buscaría. Abría la aplicación de reloj, ponía el timer, 20 minutos, volvía a cerrar los ojos, pero cada 3 o 4 minutos abría uno solo, miraba la pantalla, verificaba el tiempo restante y volvía a cerrarlo. Un niño de 4 años haciendo guardia con un ojo abierto para que una mujer pudiera dormir 20 minutos en un sofá. Cuando el timer sonaba, un pitido suave, apenas audible, que Nicolás había configurado en el volumen más bajo para no despertar a Tere de golpe. Nicolás se levantaba primero, tocaba el hombro de Tere. Tere, ya. Tere abría los ojos con la velocidad de alguien que duerme sobre un volcán. Instantáneo, alerta, sin la desorientación del sueño normal. Se ponía de pie, se calzaba los zapatos, acomodaba los cojines de seda exactamente donde estaban antes. Pasaba la mano por la tela del sofá para borrar cualquier arruga que delatara que alguien se había sentado, y revisaba que no hubiera ningún pelo, ninguna marca, ninguna evidencia de que durante 20 minutos ese sofá prohibido
había sido el único lugar del mundo donde ella podía cerrar los ojos. Adrián se encargaba de los cojines de los pies. Los sacudía, les daba forma con las manos, los devolvía a las esquinas del sofá en la posición exacta en la que Daniela los dejaba. Nicolás guardaba el tablet debajo del colchón de su cama, no debajo del cojín del sofá, porque ahí solo lo escondía durante la operación. Después, los dos volvían al cuarto de juegos como si nada hubiera pasado. Gonzalo vio las grabaciones de los 7 días. 7 días consecutivos. La operación se repetía cada vez que Daniela salía de la casa, al salón, al súper, a comer con amigas, a su clase de pilates, a veces una vez al día, a veces 2. Siempre el mismo protocolo. Nicolás en la ventana, la palabra ya, Adrián jalando a Tere al sofá, zapatos, cojines, timer, 20 minutos, despertar, limpieza de evidencias, regreso a la normalidad. Pero el viernes, las cámaras captaron algo diferente. Daniela regresó antes de lo esperado. Su clase de pilates terminó temprano y su carro apareció en la calle 11 minutos antes de que el timer sonara. Nicolás lo vio desde la ventana. Gonzalo vio en la grabación cómo el cuerpo entero de su hijo se tensó. Los hombros, la mandíbula, las manos agarrándose al marco de la ventana, y cómo bajó corriendo las escaleras con una velocidad que no debería existir en un niño de 4 años. Entró a la sala, sacudió el hombro de Tere y dijo: «Ya viene, Tere, ya viene». Tere se despertó y saltó del sofá con el mismo reflejo que Gonzalo había visto el día que la encontró dormida. El mismo terror, la misma velocidad, la misma violencia de un cuerpo que reacciona a una amenaza antes de que la mente procese lo que está pasando. Se puso los zapatos, acomodó los cojines, alisó el sofá. Nicolás escondió el tablet. Adrián recogió los cojines de los pies. En 45 segundos, la sala estaba exactamente como Daniela la había dejado. Cuando Daniela abrió la puerta de la casa, Tere estaba en la cocina limpiando la barra. De pie, derecha, sin apoyarse en nada. Los gemelos estaban en el cuarto de juegos. Todo en orden, todo normal, todo invisible. Gonzalo cerró la laptop en su escritorio. Se quedó sentado en la silla con las manos sobre el teclado y los ojos fijos en la pantalla negra, donde acababa de ver a sus hijos de 4 años operar un sistema de vigilancia y rescate con la precisión de alguien que ha sido entrenado para la guerra. Solo que nadie los entrenó. Lo inventaron solos. Lo inventaron porque un día encontraron a una mujer llorando en el piso de un baño y decidieron que la única respuesta posible era darle 20 minutos de descanso en un sofá prohibido, con vigia en la ventana y timer en el tablet, y destrucción de evidencias, y un protocolo de evacuación de 45 segundos, en caso de que la persona que impuso la prohibición regresara antes de tiempo. Y lo que más le dolió a Gonzalo no fue la operación, no fueron los pies hinchados, ni el baño, ni la marca en la loseta. Lo que más le dolió fue ver la cara de Tere en el momento exacto en que Nicolás dijo: «Ya viene». Una cara que en un milésimo de segundo pasó del sueño al terror, de la paz absoluta al miedo puro, con una transición tan rápida y tan automática que solo podía venir de un cuerpo que lleva 4 años sabiendo que descansar es un delito. Gonzalo abrió el cajón del escritorio, sacó la foto que había impreso, la del sofá, la de la luz dorada, la de sus hijos dormidos, con Tere, y la puso sobre el teclado. La miró durante un minuto largo y supo que esa noche iba a tener una conversación con Daniela que no tenía vuelta atrás. La grabación era del jueves. Gonzalo la había visto una vez entre las demás, pero no la había mirado de verdad, no con la atención que merecía, no con el tiempo que necesitaba, porque estaba revisando las 7 grabaciones en secuencia buscando el patrón de la operación. Y esa grabación le pareció igual a las otras: sofá, cojines, timer, 20 minutos, despertar. Pero no era igual.
La vio de nuevo el sábado por la mañana, solo en 1260. El escritorio, con la puerta cerrada y el café enfriándose sobre el escritorio. Apretó play. La imagen mostró lo de siempre. Nicolás en la ventana diciendo, «Ya». Adrián llevando a Tere al sofá, los zapatos, los cojines debajo de los pies, los tres acomodándose, Tere cerrando los ojos y cayendo, dormida en 4 minutos. Nicolás con el tablet en las manos y el timer corriendo. Todo normal, todo como cada día. El timer llegó a 0. El pitido suave sonó en la sala. Nicolás se despertó, se levantó del regazo de Tere y le tocó el hombro. «Tere, ya». Tere abrió los ojos, movió el cuerpo hacia adelante para levantarse. Y entonces Adrián, que estaba dormido a su derecha, con la cabeza recargada en su costado y la mano izquierda entrelazada en la mano derecha de ella, apretó. No se despertó, no abrió los ojos, no hizo ningún movimiento consciente. Su mano, dormida, actuando desde algún lugar que no era la razón, sino algo más antiguo y más profundo, se cerró alrededor de los dedos de Tere con una fuerza que hizo que ella se detuviera a medio movimiento, con el cuerpo inclinado hacia adelante y los pies a punto de tocar el piso. Tere miró la mano de Adrián. Gonzalo vio su cara en la pantalla. No era la cara del terror que aparecía cuando Nicolás gritaba «¡Ya viene!». No era la cara del alivio cuando se hundía en el sofá. Era una cara que Gonzalo no le conocía. Una cara de ternura tan pura y tan dolorosa que parecía la cara de alguien que está siendo destruido y reconstruido al mismo tiempo. Tere miró la mano de Adrián apretando la suya. Miró el tablet, donde el timer ya marcaba 0. Miró hacia la ventana del corredor donde normalmente Nicolás estaría vigilando, pero donde ahora no había nadie porque Nicolás estaba parado junto a ella esperando que se levantara. «Tere, ya, se acabó el tiempo», dijo Nicolás en voz baja. Tere no se levantó. Se quedó inclinada hacia adelante, sostenida entre la urgencia de pararse y la mano de un niño dormido que no la soltaba. Y después hizo algo que Gonzalo tuvo que ver 3 veces para creer. Se recostó de nuevo. Acomodó la espalda contra el respaldo del sofá, puso los pies de vuelta sobre los cojines y se quedó ahí, con la mano de Adrián en la suya, mirando el techo con los ojos abiertos y una expresión que era la mezcla exacta de miedo y amor. Miedo, porque cada segundo que pasaba era un segundo más de evidencia, un segundo más de riesgo, un segundo más cerca de que Daniela abriera la puerta y la encontrara en el sofá prohibido. Y amor, porque la mano que la sostenía pesaba más que el miedo, más que la regla, más que 4 años de obediencia. Nicolás la miró durante 3 segundos. Después, sin que nadie le dijera nada, caminó hasta la ventana del corredor y se subió al mueble de las figuras decorativas. Retomó la vigilancia. Un niño de 4 años entendiendo en 3 segundos que el plan había cambiado, que los 20 minutos se habían convertido en 30, que Tere no iba a soltar la mano de su hermano y que su trabajo era comprarle tiempo. Tere se quedó 10 minutos más, 10 minutos con los ojos abiertos mirando al techo, con la mano de Adrián en la suya, con Nicolás en la ventana y el timer en 0, y cada segundo costando más que el anterior. Cuando Adrián finalmente se movió en el sueño y aflojó los dedos, Tere retiró la mano despacio, dedo por dedo, como si estuviera desarmando algo delicado que no quería romper. Y se levantó del sofá con un movimiento que ya no tenía la violencia del terror, sino la lentitud de alguien que se separa de algo que no quiere dejar. Gonzalo pausó la imagen. La pantalla mostraba la mano de Tere a medio camino entre el sofá y su cuerpo, los dedos todavía extendidos hacia donde había estado la mano de Adrián, como si la mano no quisiera irse, aunque el cuerpo ya se hubiera decidido. Y debajo de esa mano, en primer plano, los dedos de Adrián abiertos sobre el cojín, relajados, sin saber que la mano que habían sostenido acababa de soltar el único descanso que su dueña iba a tener en 16 horas.
Gonzalo miró la imagen durante un minuto largo y entendió algo que le cambió la forma de ver su propia casa. La mano que sus hijos buscaban para dormir no era la de él, no era la de Daniela, era la de Tere, la mano hinchada, prohibida de descansar, con los nudillos agrietados del agua y el jabón y los dedos ásperos de 4 años de trabajo sin guantes. Esa era la mano que Adrián no soltaba dormido, esa era la mano que sus hijos necesitaban para sentirse seguros. Y esa mano llevaba 4 años sin tener permiso de apoyarse en nada. Esa tarde, Gonzalo le dijo a Tere que necesitaba ir a Calvillo el domingo. Tere lo miró con la alarma de alguien que sabe que cuando un patrón menciona el lugar donde viven tus hijos, algo grande está pasando, algo que puede ser bueno o puede ser el final de todo. ¿A Calvillo, señor? A ver a tu hija y a tu madre. Necesito conocerlas. Tere no preguntó por qué. Bajó la mirada y asintió con la mandíbula apretada, con la misma postura con la que recibía cualquier instrucción en esa casa. Derecha, callada, obediente. Pero Gonzalo vio algo que no había visto antes. Un temblor en el labio inferior que Tere controló apretando los dientes. Un temblor que no era de miedo sino de algo que se parecía a la esperanza y que Tere llevaba tanto tiempo sin sentir que su cuerpo no sabía cómo procesarlo. Sin temblar. Calvillo estaba a 1 hora y media de Aguascalientes por la carretera a Jalpa. Gonzalo manejó el domingo por la mañana siguiendo las indicaciones que Tere le dio la noche anterior. Indicaciones que no necesitaban GPS porque Tere conocía cada curva, cada desviación, cada bache de esa carretera de memoria. La carretera que recorría 1 vez al mes, en el camión de las 5 de la mañana para ver a Violeta 4 horas y volver a tiempo para estar en la mansión el lunes a las 6. La casa de la madre de Tere estaba en una calle empedrada, a 3 cuadras de la parroquia de Calvillo, entre una ferretería cerrada y una tortillería que ya olía a masa a las 9 de la mañana. Era una casa de adobe con portón de madera y un patio interior con macetas de barro y un tendedero cruzando de pared a pared con ropa de niña colgada. Vestidos pequeños, calcetines blancos, una chamarra rosa, que se mecía con el viento como un péndulo diminuto. Doña Refugio abrió el portón. Tenía 62 años, el pelo blanco recogido en un chongo apretado y las manos de alguien que ha lavado ropa a mano toda su vida. Miró a Gonzalo de arriba abajo. El pantalón de vestir, los zapatos limpios, el reloj, la camioneta estacionada afuera. Y su primera reacción no fue de sorpresa sino de miedo. El mismo miedo que Gonzalo vio en los ojos de Tere cuando se despertó en el sofá. El miedo de las personas que trabajan para los ricos y que saben que cuando un rico aparece donde no debería estar, alguien está a punto de perder algo. Teresita me dijo que venía usted, dijo doña Refugio sin moverse de la puerta. Pase. Gonzalo entró al patio y sentada en un banquito de madera junto a las macetas, con un cuaderno sobre las rodillas y un lápiz en la mano, estaba Violeta. Tenía 7 años, el pelo largo recogido en 2 trenzas, los ojos oscuros de Tere y las manos pequeñas de una niña que todavía no sabe que las manos sirven para algo más que dibujar. Cuando vio a Gonzalo, se levantó del banquito y lo miró con una seriedad que no era desconfianza, sino evaluación. La mirada de una niña que ha aprendido a medir a los adultos antes de decidir si merece su atención. Tú eres el señor de la casa donde trabaja mi mamá, dijo Violeta. No fue una pregunta. Sí, mi mamá dice que usted es buena persona, pero que casi nunca está en su casa. Gonzalo no supo qué contestar a eso, porque era verdad. Salía a las 7, volvía a las 10, y entre esas 15 horas su casa funcionaba con una lógica que él no conocía y que ahora sabía que incluía una mujer prohibida de sentarse, 2 niños montando guardia y un sofá que era el único lugar del mundo donde Tere podía cerrar los ojos 20 minutos. ¿Puedo ver lo que dibujas?, preguntó Gonzalo. Violeta le extendió el cuaderno.
Gonzalo lo abrió y empezó a pasar las páginas. Los dibujos eran los dibujos de cualquier niña de 7 años. Una casa con ventanas cuadradas y humo saliendo de la chimenea, un perro con orejas largas, flores de colores que ocupaban media hoja, un sol con cara sonriente en la esquina. Pero en la 5ª página, Gonzalo se detuvo. Era un dibujo de una mujer de pie en una cocina, con un mandil gris y el pelo recogido. A su lado había una barra, una estufa, una ventana. Los detalles eran los de una niña de 7 años. Líneas simples, proporciones imprecisas, colores que se salían de los bordes. Pero la figura de la mujer tenía algo que le apretó a Gonzalo el estómago antes de que entendiera por qué. Estaba de pie, recta, rígida, con los pies plantados en el piso y las manos a los lados, como un soldado en posición de firmes. Pasó a la siguiente página. Otra mujer de pie, esta vez trapeando un pasillo. Pasó a la siguiente. La mujer de pie junto a una lavadora. La siguiente. De pie tendiendo ropa. La siguiente. De pie planchando. Cada dibujo era diferente. Diferente actividad, diferente cuarto, diferentes colores. Pero en todos la mujer estaba de pie. Nunca sentada, nunca recostada, nunca descansando. «Violeta», dijo Gonzalo con una voz que le salió más baja de lo que quería. «¿Todos estos dibujos son de tu mamá?» «Sí, la dibujo para no olvidar cómo se ve, porque solo la veo una vez al mes». «¿Y por qué siempre está parada?» Violeta lo miró con la misma expresión seria que tenía cuando él llegó. Esa evaluación silenciosa de los niños que saben más de lo que deberían. «Porque mi mamá siempre está parada. Cada vez que hablo con ella por teléfono y le pregunto qué está haciendo, dice, aquí de pie, trabajando, siempre de pie. No la he visto sentada desde que se fue a trabajar a su casa». Gonzalo cerró el cuaderno. Una niña de 7 años que vivía a 1 hora y media de distancia y que solo veía a su madre una vez al mes, la dibujaba siempre de pie. No porque eligiera esa posición, porque era la única posición en la que conocía a su madre. La única imagen que tenía de Tere era la de una mujer vertical, recta, rígida, con los pies plantados en un piso que no era suyo durante 16 horas al día. Violeta no sabía lo que era ver a su madre sentada. No sabía lo que era ver a su madre descansando. No sabía que había un sofá beige en una mansión de Aguascalientes donde su madre cerraba los ojos 20 minutos mientras 2 niños que no eran sus hijos la cuidaban como si fuera lo más valioso del mundo. Doña Refugio le sirvió café en una taza de barro. Se sentó frente a él en la mesa del patio, una mesa de madera con un mantel de plástico con flores estampadas, y le dijo con la franqueza de las mujeres que ya no tienen edad para mentir: «Mi hija no se queja nunca, señor, ni conmigo, pero yo sé que algo le pasa. Llega una vez al mes con los pies tan hinchados que no puede ponerse los guaraches. Se sienta ahí», señaló el banquito donde estaba Violeta, «y no se levanta en 4 horas, como si sentarse fuera un lujo. Una vez le pregunté por qué no descansaba en el trabajo. Me dijo que no podía, que no le tocaba». «No le tocaba», repitió Gonzalo. «Eso dijo». «No me toca, mamá. Los muebles son para la familia». La frase de Daniela en la boca de Tere, en la boca de Doña Refugio. La misma frase viajando desde una mansión de bosque sereno hasta una casa de adobe en Calvillo, cruzando 1 hora y media de carretera y 4 años de obediencia hasta llegar a la madre de una mujer de 32 años que había internalizado la regla tan profundamente que la repetía como si fuera una verdad del mundo y no una crueldad de una persona. Violeta se acercó a Gonzalo con el cuaderno abierto en una página nueva. «Señor, ¿en su casa hay sillas?» «Sí, y mi mamá se puede sentar en alguna». Gonzalo miró a Violeta, y la pregunta de esa niña de 7 años
hecha sin rencor, sin acusación, sin dramatismo, con la curiosidad simple de quien quiere saber un dato del mundo. Fue la pregunta que cerró algo dentro de él, que llevaba una semana abierto y sangrando, porque la respuesta era no. En su casa había sillas y su madre no se podía sentar en ninguna. Y la razón no era que Tere no quisiera, ni que Tere no lo necesitara, ni que Tere no lo mereciera. La razón era que una mujer había decidido que otra mujer no tenía derecho a descansar en el mismo lugar que ella. Y él, Gonzalo Herrera, CEO de una empresa de ingeniería civil que diseñaba edificios donde miles de personas se sentaban todos los días, había vivido 4 años en esa casa sin saber que la mujer que cuidaba a sus hijos no tenía permiso de tocar una silla. Gonzalo regresó a Aguascalientes esa noche con el cuaderno de Violeta en el asiento del copiloto. Le había pedido permiso para llevárselo unos días. Violeta se lo dio con una condición. Cuando se lo enseñe a mi mamá, dígale que en el próximo dibujo la voy a dibujar sentada. A las 10 de la noche, Gonzalo estacionó la camioneta en la cochera y entró a la casa. Daniela estaba en la recámara con la luz apagada. Los gemelos dormían. Tere ya se había ido. Su turno terminaba a las 9 los domingos. La casa estaba en silencio. Gonzalo caminó hasta la sala de estar. Se sentó en el sofá beige. Puso las manos sobre los cojines de seda donde sus hijos ponían los pies de Tere cada tarde. Y se quedó ahí, en el sofá prohibido, en la oscuridad, durante 20 minutos exactos. No porque quisiera cronometrar lo que Tere vivía, sino porque necesitaba sentarse donde ella se sentaba, en el mismo cojín, con el mismo silencio, para entender con el cuerpo lo que la cabeza ya sabía, que ese sofá era el único lugar en 1460 días donde Tere había sido tratada como una persona. Y ese lugar se lo dieron 2 niños de 4 años que no le pidieron permiso a nadie. Al día siguiente, Gonzalo le mandó un mensaje a Daniela. Esta noche tenemos que hablar. Es sobre Teresa. Daniela contestó 3 horas después, con una frase que Gonzalo leyó 4 veces, sin encontrar en ella un solo gramo de duda. ¿Ahora qué hizo? Gonzalo esperó a que los gemelos estuvieran dormidos. Eran las 9:15 de la noche. Tere se había ido hacía 20 minutos. La última imagen que Gonzalo tuvo de ella fue la de siempre. Saliendo por la puerta de servicio con los zapatos negros, la bolsa colgada del hombro y esa forma de caminar que él ahora reconocía como lo que era. No la prisa de alguien que quiere llegar a su casa, sino el esfuerzo de alguien cuyos pies llevan 16 horas sosteniendo un cuerpo que pidió sentarse 14 horas antes. Daniela estaba en la sala con el teléfono en la mano y una copa de vino tinto sobre la mesa de centro. Llevaba ropa de casa, el pelo suelto y una expresión de leve impaciencia. La expresión de alguien que ha recibido un mensaje que dice «tenemos que hablar» y que ya decidió que sea lo que sea, no le va a cambiar la noche. «¿Qué pasó con Teresa?», dijo Daniela sin levantar la vista del teléfono. Gonzalo se sentó frente a ella. Puso la laptop sobre la mesa de centro, al lado de la copa de vino. La abrió. La pantalla mostraba la grabación del jueves pausada en el primer fotograma, la sala vacía, el sofá beige, los cojines de seda en las esquinas. «Instalé cámaras hace una semana», dijo Gonzalo. Daniela bajó el teléfono, lo miró con una expresión que pasó de la impaciencia a la alerta en medio segundo. La alerta de alguien que acaba de recibir información que no esperaba y que necesita calcular su impacto antes de reaccionar. ¿Cámaras? ¿En mi casa? ¿Sin decirme? Quería ver qué pasa cuando no estoy. Pasa lo que siempre pasa. Teresa trabaja, los niños juegan, yo salgo. ¿Qué esperabas encontrar? Gonzalo apretó play. La grabación mostró la rutina del jueves. Daniela saliendo de la casa a las 10. El carro desapareciendo por la calle. Nicolás subiendo al mueble de la ventana. La palabra ya. Adrián tomando
La mano de Tere en la cocina, Tere resistiendo, Adrián jalando, los dos caminando a la sala, Tere sentándose en el sofá, Adrián quitándole los zapatos, los cojines debajo de los pies, los tres acurrucados, el timer, los 20 minutos. Gonzalo no dijo nada mientras la grabación corría. Dejó que las imágenes hablaran, que Daniela viera a sus hijos operando el sistema que habían inventado para darle a la empleada lo que su madre le había quitado. Dejó que viera a Nicolás con un ojo abierto vigilando el timer. Dejó que viera a Adrián desabrochando el zapato de Tere con la práctica de alguien que lo ha hecho decenas de veces. Dejó que viera los pies de Tere sobre los cojines de seda, hinchados, con las venas moradas cruzando los tobillos, con la piel estirada de una forma que no permite fingir que es cansancio de un día. Daniela miró la pantalla sin moverse. Su cara no cambió durante los primeros 10 minutos de grabación. Ni un músculo, ni un parpadeo distinto vio la operación completa, la siesta, el timer, el despertar, la limpieza de evidencias, con la calma de alguien que observa un problema administrativo que necesita ser corregido. Cuando la grabación terminó, Daniela tomó la copa de vino, le dio un trago largo y la puso de vuelta sobre la mesa con un golpe seco que hizo que el cristal temblara. Ella durmió en mi sofá. No fue una pregunta, no fue un reclamo. Fue una declaración dicha con el tono plano de alguien que acaba de confirmar algo que ya sospechaba y que ahora tiene la evidencia que necesitaba para actuar. Con nuestros hijos, dijo Gonzalo. Dormida con nuestros hijos, y nuestros hijos le pusieron almohadas en los pies porque saben que le duelen. ¿Tú sabías que le duelen? Daniela no contestó la pregunta. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana con los brazos cruzados. La quiero fuera mañana a primera hora, con liquidación, sin carta de recomendación. Daniela, ¿escuchaste lo que te pregunté? Escuché. Y lo que escucho es que mi empleada doméstica se durmió en mi sofá con mis hijos mientras yo no estaba, que les enseñó a montar guardia para ella, que los usa de cómplices para romper las reglas de mi casa. Daniela se volteó hacia Gonzalo. ¿Sabes cómo se llama eso? Manipulación. Esa mujer manipuló a 2 niños de 4 años para que la defiendan, para que la escondan, para que crean que ella es la víctima. Y funciona. Míralos. Le quitan los zapatos, le ponen almohadas, le cronometran la siesta. ¿Eso te parece normal? Me parece que mis hijos son más humanos que nosotros. Me parece que tu empleada les lavó el cerebro. Gonzalo abrió el cajón de la mesa de centro y sacó el cuaderno de Violeta. Lo puso sobre la laptop, abierto en la página del primer dibujo de Tere. La mujer de pie en la cocina, recta, rígida, con los pies plantados en el piso. Pasó a la siguiente. Tere de pie trapeando. La siguiente. Tere de pie planchando. La siguiente. Tere de pie tendiendo ropa. Página tras página de una mujer que nunca se sienta, dibujada por una niña de 7 años que vive a 1 hora y media de distancia y que solo ve a su madre una vez al mes. Esto lo dibujó la hija de Teresa, dijo Gonzalo. Tiene 7 años. Vive con su abuela en Calvillo porque Teresa no puede tenerla aquí. Trabaja 16 horas al día en nuestra casa y no le queda tiempo ni espacio para criar a su propia hija. ¿Sabes por qué en todos los dibujos está de pie? Daniela miró los dibujos con la misma expresión con la que había mirado las grabaciones. La expresión de alguien que procesa datos sin permitir que los datos la toquen. Porque su hija nunca la ha visto sentada, dijo Gonzalo. En 4 años, la hija de Teresa no tiene un solo recuerdo de su madre descansando. Cada vez que hablan por teléfono, Teresa le dice, aquí, de pie, trabajando. Eso es lo que su hija conoce. Eso es lo que dibuja. Una madre que siempre está parada. Y la razón por la que siempre está parada eres tú. Daniela cerró el cuaderno con un movimiento seco. Eso no es mi problema. Yo la contraté para trabajar, no para sentarse. Si no puede con el ritmo, que busque otro empleo.
Hay miles de mujeres que matarían por un trabajo así. Un trabajo donde no puede sentarse en 4 años, donde se sienta en el piso de un baño cuando ya no aguanta, donde sus pies están destruidos porque la obligaste a estar de pie 16 horas al día. Nadie la obligó. Es una regla de la casa. Los muebles son para la familia. Ella tiene su espacio. Su espacio es un baño de 1,5 metros y tiene una marca en el piso de tanto sentarse ahí. Una marca, Daniela. 4 años de sentarse en el piso de un baño dejaron una marca en la loseta. Algo cruzó la cara de Daniela. No fue culpa, no fue duda, fue incomodidad, la incomodidad de alguien a quien le están presentando las consecuencias físicas de una decisión que ella tomó como algo abstracto. Para Daniela, los muebles son para la familia. Era una regla de orden doméstico. Una cuestión de límites, de jerarquía, de cada quien en su lugar. No era una sentencia que destruía los pies de una persona. No era algo que producía marcas en el piso de un baño. Y ahora le estaban mostrando que sí lo era. Y la incomodidad que sentía no era por Tere, sino por tener que confrontar que una frase que ella consideraba razonable había hecho todo eso. «Mira», dijo Daniela, y su voz cambió de tono. Bajó, se suavizó, tomó esa calidad razonable que usaba cuando quería que Gonzalo sintiera que la posición de ella era la sensata y la de él la exagerada. Yo entiendo que te impresionaron los videos, entiendo que los niños son dulces con ella, pero tú no estás aquí durante el día. Tú no ves cómo funciona esta casa. Si le das confianza a la empleada, se la toma, se sienta en tus muebles, duerme en tu sofá, les enseña a tus hijos que las reglas no importan. Hoy es el sofá, mañana es la mesa del comedor y pasado mañana es una de la familia. ¿Y eso qué tendría de malo? Daniela lo miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Me estás preguntando en serio qué tiene de malo que la sirvienta crea que es de la familia? Te estoy preguntando qué tiene de malo que una persona que cuida a nuestros hijos 16 horas al día se siente en una silla. Daniela apretó los labios. Voy a hablar con mi abogado. Si no la despides tú, la despido yo. Y si esto se convierte en un problema, pido el divorcio. Custodia compartida. Los niños van a estar conmigo la mitad de la semana y te aseguro que en mi casa no va a haber ninguna empleada durmiendo en los sofás. Tere apareció en la puerta o en la de la cocina. No debería estar ahí. Su turno había terminado hacía 1 hora. Pero había vuelto. Gonzalo la miró y entendió. Tere había dejado algo en el cuarto de lavado. La bolsa, un suéter, algo. Y regresó a buscarlo y escuchó las voces desde el pasillo de servicio. Escuchó todo. Llevaba minutos parada en la oscuridad del pasillo, escuchando a 2 personas decidir su vida, mientras ella estaba de pie, como siempre, como los últimos 1460 días. Señora. La voz de Tere cruzó la sala y Daniela se volteó hacia ella con una velocidad que indicaba que no la esperaba. Yo me voy. Mañana le traigo el uniforme lavado y le dejo las llaves en la cocina. Tere, no vas a... empezó Gonzalo. Señor Herrera, escúcheme. Tere dio un paso dentro de la sala. Estaba de pie, derecha, con las manos a los lados y los pies juntos dentro de los zapatos negros que escondían todo lo que Gonzalo ahora sabía que escondían, pero su voz era diferente. No temblaba, no pedía perdón, no ofrecía limpiar el sofá ni pagar la tintorería. Yo llevo 4 años en esta casa, 4 años de pie, 4 años sin sentarme en nada que no sea el piso de un baño. Y lo aguanté porque necesito el trabajo. Porque mi hija necesita la escuela, porque mi madre necesita las medicinas, y porque sus hijos necesitan a alguien que los cuide mientras usted trabaja y la señora sale. Tere miró a Daniela. La miró directamente, sin bajar los ojos, sin el reflejo automático de enderezarse o
alisarse el uniforme. Yo nunca me quejé, nunca pedí sentarme, nunca rompí su regla. Los únicos que la rompieron fueron sus hijos, porque ellos vieron lo que usted no quiso ver y lo que su esposo no sabía. Que mis pies ya no dan más, que me duelen desde las 8 de la mañana, que a las 3 de la tarde ya no siento los dedos, y que la única razón por la que sigo caminando es porque si me detengo, si me siento, si cierro los ojos un segundo, pierdo esto. Tere señaló la casa con un movimiento del brazo. Y si pierdo esto, Violeta no come. Tere se quitó los zapatos, los dos. Se los quitó de pie en la sala, frente a Daniela y frente a Gonzalo, y se quedó descalza sobre el piso de madera, con los pies expuestos bajo la luz de la lámpara. Los tobillos hinchados, las venas moradas, la piel estirada y brillante, los pies de una mujer de 32 años que parecían los pies de alguien de 60. Esto es lo que cuestan 4 años de su regla, señora. Mírenlos, mírenlos bien, porque sus hijos los ven todos los días y les ponen almohadas. El silencio que siguió fue el tipo de silencio donde las cosas se quiebran sin hacer ruido. Desde lo alto de la escalera, una voz pequeña cortó la oscuridad del pasillo. «Papá, ¿Tere se va?» Nicolás estaba sentado en el último escalón, con Adrián a su lado, los dos en pijama, los dos despiertos, los dos con las caras de niños que han estado escuchando algo que no deberían haber escuchado, pero que necesitaban escuchar. Adrián tenía los ojos llenos de lágrimas que todavía no caían. Nicolás tenía la mandíbula apretada con esa firmeza que Gonzalo ya conocía, la firmeza de un niño que ha decidido que no va a quedarse callado. Gonzalo miró a sus hijos en la escalera, miró a Tere descalza en la sala, miró a Daniela junto a la ventana con la copa de vino en la mano, y supo que lo que dijera en los próximos 30 segundos iba a determinar qué clase de padre era, qué clase de hombre era, y qué clase de casa iba a ser esa para todos los que vivían en ella. Nicolás bajó las escaleras primero, no corrió. Bajó un escalón a la vez, con la mano en el barandal y los pies descalzos sobre la madera, con la misma cadencia que usaba cuando caminaba hasta la ventana del corredor para montar guardia. Despacio, deliberado, como alguien que sabe que lo que viene requiere control y no prisa. Adrián bajó detrás, un escalón más arriba, con la mano derecha extendida hacia adelante como si ya estuviera buscando la mano de Tere, aunque todavía le faltaban 10 metros para llegar a ella. Nicolás se detuvo frente a Daniela, no frente a su padre, frente a su madre. La miró de abajo hacia arriba con la misma postura que había usado la tarde del sofá cuando se paró frente a Gonzalo para contarle la verdad. Los hombros derechos, la barbilla levantada, los ojos fijos. Pero esta vez la mirada no pedía que le creyeran. Esta vez la mirada exigía algo. «Mamá, tú no la dejas sentarse». La voz de Nicolás no temblaba, no lloraba, hablaba claridad de un niño que ha tenido 4 años para pensar lo que quiere decir y que ahora por fin tiene la oportunidad de decirlo frente a la persona que necesita escucharlo. Ella está todo el día de pie, todo el día. Desde que llega hasta que se va, sus pies están morados. Se sienta en el piso del baño cuando ya no puede más. Nosotros le damos 20 minutos en el sofá. Nicolás levantó la mano y mostró 5 dedos extendidos. Después los bajó y levantó los otros 5. Después bajó las 2 manos y las volvió a levantar. 20 dedos, 20 minutos. Contados con las manos de un niño de 4 años, como si fuera la explicación más simple del mundo. 20 minutos, mamá. Eso es todo lo que le damos. 20 minutos para que cierre los ojos. 20 minutos para que no le duelan los pies. 20 minutos en todo el día. Nicolás bajó las manos. Tú no puedes darle ni eso. Daniela miró a su hijo. Y por primera vez en toda la noche, algo se movió en su cara.
No culpa, no compasión, sino el reconocimiento incómodo de que lo que tenía enfrente no era un niño haciendo un berrinche ni una empleada manipulando a su familia. Era su hijo de 4 años, pidiéndole algo que ella podía, dar con solo mover los labios y decir una palabra, sí, y que había elegido no dar durante 1460 días. Adrián llegó hasta Tere. Ella seguía descalza en el centro de la sala, con los pies expuestos sobre el piso de madera y las manos a los lados. Adrián le tomó la mano izquierda con las dos suyas, la misma mano que agarraba dormido, la misma mano que Tere no había podido soltar el jueves en el sofá, y la sostuvo contra su pecho. Después miró a su padre con los ojos brillantes de lágrimas que ahora sí caían, despacio, una por mejilla, y dijo algo que no era un argumento ni una acusación, sino una verdad simple dicha por un niño que no sabía que lo que estaba diciendo iba a romper algo dentro de cada adulto que lo escuchara. Papá, cuando ella duerme con nosotros, es la única vez que sonríe en todo el día. La única vez. Gonzalo cerró los ojos, los abrió, miró a Tere y vio que Adrián tenía razón. Tere no sonreía. No la había visto sonreír en 4 años. Ni un gesto, ni una risa, ni una mueca de alegría. La veía cada mañana con el uniforme puesto y la postura recta y la cara seria de alguien que trabaja 16 horas al día sin sentarse y que ha olvidado que la cara sirve para algo más que aguantar. La única vez que Tere sonreía era en las grabaciones, dormida, en el sofá, con los gemelos pegados a ella y los pies sobre los cojines de seda, dormida y sonriendo, como si la sonrisa solo pudiera existir cuando la regla no estaba mirando. Gonzalo se levantó del sillón. Caminó hasta donde estaba Daniela junto a la ventana. La miró a los ojos y habló con una voz que ya no era de esposo a esposa, sino de un hombre que ha tomado una decisión que no admite negociación. Nuestros hijos de 4 años montaron una operación con vigia en la ventana y cronómetro en el tablet para darle a esta mujer 20 minutos de descanso en un sofá. 20 minutos. Lo hicieron todos los días, durante meses, a escondidas, arriesgándose a que tú los descubrieras y los castigaras. Y lo hicieron porque vieron lo que yo no vi y lo que tú no quisiste ver, que Teresa es una persona, no una máquina, no una sirvienta, no un objeto que se para junto a los muebles sin tocarlos. Una persona con pies que duelen y un cuerpo que necesita descansar y una hija que la dibuja siempre de pie porque nunca la ha visto sentada. Gonzalo señaló el sofá. Ese sofá ya no es tuyo. Ese sofá es de Teresa. Y si tienes un problema con eso, la puerta está ahí. Daniela miró a Gonzalo. Miró a Nicolás parado frente a ella con las manos abiertas. Miró a Adrián agarrado de la mano de Tere. Miró los pies descalzos de Tere sobre el piso de madera. Y algo se cerró en su cara. No como quien se rinde, sino como quien decide que la batalla ya no vale lo que cuesta. Tomó la copa de vino de la mesa, la llevó a la cocina, la dejó en el fregadero. Volvió a la sala, tomó su bolsa del perchero y las llaves del carro de la mesita del recibidor. «Mis abogados te llaman mañana», dijo sin voltearse. La puerta se cerró y en la sala, en un silencio que por primera vez no dolía, Gonzalo se arrodilló frente a Tere. No para pedirle perdón, las palabras no alcanzaban para eso. Se arrodilló porque Tere llevaba 4 años de pie y alguien en esa casa tenía que estar debajo de ella. Por una vez, le tomó los zapatos del piso, los puso junto a la puerta y le dijo: «Siéntate, Tere». Tere miró el sofá beige de tela italiana con cojines de seda, donde había dormido a escondidas durante meses, donde sus pies descansaban 20 minutos al día sobre almohadas que valían más que su sueldo de una semana, donde los gemelos la abrazaban con la paz de los niños que no entienden de reglas que separan a las personas por el lugar donde se sientan. Miró el sofá y no se movió.
Adrián la jaló de la mano. El mismo gesto de siempre. La misma fuerza suave, la misma dirección. Pero esta vez no dijo mamá no está ni Nico está en la ventana. Dijo algo diferente, algo que cambió el peso de todo. Siéntate, Tere, ya no hay timer. Tere se sentó en el sofá, despacio, con los ojos abiertos, sin cerrarlos, sin dormirse, sin mirar hacia la ventana del corredor para verificar que no viniera nadie. Se sentó y se quedó sentada, despierta, con las manos sobre las rodillas y los pies descalzos sobre el piso de madera, mirando la sala que conocía de memoria, pero que nunca había visto desde esa posición, desde abajo, desde adentro, desde el lugar donde se sientan las personas que pertenecen. Nicolás se sentó a su izquierda, no se acurrucó, no se recostó, se sentó como ella, derecho, despierto, con las manos sobre las rodillas, como si quisiera acompañarla en el acto de sentarse sin convertirlo en siesta, ni en operación, ni en nada que tuviera timer o vigía. Solo sentarse. Los dos, juntos. Adrián se sentó a su derecha y le tomó la mano. La sostuvo. Y esta vez, por primera vez, Tere no pensó en cuánto tiempo podía quedarse, ni en quién podía llegar, ni en qué pasaría si la encontraban. Se quedó sentada en el sofá beige, con un niño de cada lado, y la mano de Adrián en la suya, y la sala entera iluminada por la lámpara del techo que siempre había visto desde abajo, de pie, limpiando, y que ahora veía desde el sofá, sentada, descansando. Gonzalo se sentó en el sillón de enfrente y los miró, y supo que lo que estaba viendo no era una empleada sentada en un mueble, era una mujer recuperando algo que le habían quitado hacía 4 años con una frase de 6 palabras, y se lo estaban devolviendo 2 niños que nunca necesitaron que nadie les explicara que sentarse es un derecho, no un privilegio. 6 meses después, Nicolás seguía mirando por la ventana del corredor. No todos los días, no con la urgencia de antes, pero a veces cuando Tere se sentaba en el sofá por las tardes, Nicolás caminaba hasta la ventana y se asomaba un momento, 3 segundos, no más, antes de volver a la sala y sentarse junto a ella. Un reflejo que ya no tenía función, pero que su cuerpo conservaba como los soldados. Conservan la costumbre de dormir con un ojo abierto mucho después de que la guerra termina. Adrián seguía sosteniendo la mano de Tere cuando dormía. Eso no cambió. Cada tarde, cuando los 3 se acomodaban en el sofá y Tere cerraba los ojos con la lentitud de alguien que todavía está aprendiendo a creer que puede hacerlo sin consecuencias, Adrián entrelazaba sus dedos con los de ella y se quedaba dormido así, con la mano cerrada, con la misma fuerza del jueves que Gonzalo vio en la grabación. La diferencia era que ahora, cuando Tere abría los ojos, no soltaba la mano, se quedaba ahí. Miraba los dedos de Adrián alrededor de los suyos y se quedaba 1 minuto más, 2, 5... los que quisiera, sin timer, sin vigia, sin el cálculo constante de cuántos segundos le quedaban antes de que el mundo le recordara que no tenía permiso de descansar. Tere tenía contrato formal, salario digno, IMSS, horario de 8 horas con descanso de 1 hora para comer sentada en la barra de la cocina, sentada en un banco alto que Gonzalo compró la primera semana. Un banco con respaldo y descansapiés que Tere usaba todos los días con la disciplina de alguien que todavía no está segura de que el banco va a seguir ahí mañana. Los pies estaban en tratamiento. Usaba medias de compresión que le recetó el angiólogo y por primera vez en años los tobillos habían bajado de tamaño y las venas moradas se habían atenuado hasta convertirse en líneas delgadas que ya no dolían al caminar. Todavía se cansaba. Todavía sentía las piernas pesadas después de las 4 de la tarde, pero ya no era el dolor de antes, el dolor de un cuerpo que no descansa nunca.
Era el cansancio normal de una mujer de 32 años que trabaja y descansa y vuelve a trabajar como cualquier persona. Violeta vivía con ella. Gonzalo reformó el cuarto de servicio, tiró la puerta angosta, amplió el espacio, puso una ventana que daba al jardín, instaló una cama individual y una litera. Y Tere se mudó ahí con su hija el segundo mes. Violeta iba a la misma escuela que los gemelos. Nicolás le enseñó a usar el tablet el primer día y Adrián le prestó sus colores sin que nadie se lo pidiera. Violeta dibujaba todas las tardes en la sala, sentada en el piso junto a la mesa de centro, mientras Tere dormía en el sofá con los gemelos. Sus dibujos cambiaron. En el cuaderno nuevo, el cuaderno que Gonzalo le regaló la semana de la mudanza, uno de pasta dura con 100 hojas blancas, Violeta seguía dibujando a su madre, pero ya no estaba de pie. En el primer dibujo del cuaderno nuevo, Tere estaba sentada en un sofá con 2 niños a los lados y los pies sobre algo que parecían almohadas. En el segundo, estaba sentada en un banco de cocina comiendo de un plato. En el tercero, estaba sentada en el pasto del jardín con Violeta recargada en su hombro. Sentada, en todos, como si Violeta estuviera rehaciendo cada imagen que tenía de su madre, sustituyendo la mujer vertical y rígida por una mujer que por fin podía doblar las rodillas. En la pared del escritorio de Gonzalo, junto a los planos de las obras y los reconocimientos de la Cámara de Ingeniería, había 2 cosas. La foto del primer día. Tere dormida en el sofá con los gemelos abrazados a ella, los pies sobre los cojines de seda, la luz dorada de la tarde, y debajo, en un marco del mismo tamaño, el primer dibujo del cuaderno viejo de Violeta. Tere de pie en la cocina, recta, rígida, con los pies plantados en el piso. Debajo de los 2, una placa pequeña que decía: mis hijos le dieron 20 minutos de humanidad a una mujer a la que el mundo le quitó el derecho de sentarse. Yo no vi, ellos sí. El divorcio se resolvió al 4.º mes. Custodia compartida. Daniela veía a los gemelos los fines de semana. Nunca preguntó por Tere. Nunca preguntó por el sofá. En la sala de la mansión de Bosque Sereno, el sofá beige seguía en el mismo lugar. Los cojines de seda seguían en las esquinas. Pero ahora había un cojín extra, más pequeño, de tela de algodón, cosido a mano con hilo de colores que no combinaban entre sí. En el centro del sofá, en el lugar exacto donde Tere se sentaba cada tarde. Adrián se lo regaló el Día de las Madres. Lo cosió con Doña Refugio en Calvillo durante una visita de fin de semana, con una aguja grande y puntadas torcidas que dejaban ver el relleno por los bordes. En el centro, bordado con hilo rojo en letras desparejas que subían y bajaban como una montaña diminuta, decía una palabra: Tere. Y cada tarde, cuando Tere se sentaba en el sofá con el cojín detrás de la espalda, y Nicolás a la izquierda, y Adrián a la derecha, y Violeta en el piso, leyéndoles un cuento a los 3. La casa de Gonzalo Herrera tenía algo que no tuvo durante 4 años. Una mujer sentada, descansando, con los pies sobre los cojines de seda que antes eran de adorno y que ahora eran exactamente lo que siempre debieron ser. Algo que existe para que alguien esté cómodo. Porque la dignidad no necesita timer, no necesita vigia, no necesita permiso, solo necesita a alguien que diga: siéntate.